Lo primero que nos pide el trabajo es construir una tabla de contingencia de acuerdo a los datos y variables. Recordamos que en el trabajo anterior lo que hicimos fue definir por medio de una tabla el número de horas que las personas utilizaban el computador. Dijimos que media hora solo una persona utilizaba el computador, una hora lo utilizaban 5, en 2 horas 8 y así sucesivamente. Esa fue la tabla de información que obtuvimos la semana pasada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la tabla de contingencia que nos dice que debemos hacer en una sola tabla dos variables. Acá tenemos la primera variable que es el uso del computador. Entonces, vamos a definir una segunda variable determinada de la siguiente manera. Porque en la tabla de contingencia necesita por lo menos dos variables. Entonces, las horas que tenemos las vamos a agrupar por categorías. Vamos a hacer 3 categorías. Categoría baja, la categoría media y la categoría alta. Estos mismos criterios nos da 1. La categoría baja la colocamos entre 0,5 y 2. Las personas que dijeron que tienen 0,5 y 2 es un uso bajo. Es un uso medio las que utilizaron entre 3 y 5 horas y un uso alto las que utilizaron de 8 a 10 horas. Entonces, a raíz de eso, vamos a definir lo que es 0,5, 1 y 2 están en la categoría baja de acuerdo a la información que nosotros tenemos. Es decir, 1 más 5, 6, más 8, 14. 14 se encuentran en la categoría baja. En la categoría media está de 3 a 5, es decir, 4 más 3, 7 y 7, 14. Entonces, 14 está en la categoría media y 2 en la categoría alta. Entonces, ¿cómo construimos la tabla de contingencia sumando los valores tal cual lo acabamos de mencionar? 14, 14 y 2 y creamos nuestra tabla. El nivel del uso de computadores, entonces tenemos 3 niveles de uso, bajo, medio y alto, y la cantidad de estudiantes, entonces recordamos que 14 están en bajo, 14 en medio y 2 en alto, y sumamos y da 30. La frecuencia absoluta acumulada, recordemos que es el primer valor, se coloca igual y luego se va sumando 14 más 14 da 28, 28 más 2 da 30. La frecuencia relativa, recordemos que es la frecuencia absoluta dividida entre 30, que es decir, el total de datos. 14 entre 30, eso da 0,466, 14 entre 30, eso da 4666, y 2 entre 30 da 0,0666, y al sumarlo nos da 1. Y de igual manera la frecuencia relativa acumulada, el primer valor igual, y vamos sumando en la forma de escalera hasta llegar al último valor. Esta es nuestra segunda tabla de contingencia, al final haciendo el nivel del uso del computador. Sin embargo, también podemos hacer una tabla de contingencia cruzada. ¿Qué significa cruzada? Tenemos el número de horas determinadas desde 0,5 hasta 10 horas y tenemos las cantidades distribuidas. Recuerden que en bajo sería 0,5, 1 y 2, en medio sería 3 a 5 y en alto sería de 8 y 10. Con las cantidades respectivas de cada uno. Entonces, con las sumatorias de las filas, en este caso aquí daría 1, aquí daría 5, aquí 8, aquí 4 y aquí 3. Aquí 7, 1 y 1 y sería la totalidad de 30. Y tendríamos la totalidad también debajo que son 14, de medio 14 y debajo son 2. Entonces, aquí tendríamos nuestras tablas de contingencia. Repito, la tabla de contingencia tiene dos valores. En este caso tenemos el uso de los computadores y el nivel en el que se encuentra el uso de los computadores. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Kelly Joana Padilla Bernal y hoy les voy a hablar acerca del punto 2 y 3 del trabajo de estadística de las unidades 3 y 4. Entonces tenemos que el segundo punto nos dice que debemos obtener por lo menos 3 conclusiones relevantes a partir de la tabla de contingencia, en la cual la primera conclusión dice que la mayoría de los estudiantes presenta un uso bajo y medio del computador, ya que cada categoría concentra 14 estudiantes, lo que representa el 46.7% del total en cada caso.
Esto indica que el uso del computador se mantiene en rangos moderados para actividades académicas. En la conclusión número 2 tenemos que el uso alto del computador es poco frecuente debido a que solamente 2 estudiantes utilizan entre 8 y 10 horas, representando apenas el 6.6% de la muestra, lo que nos muestra que son pocos los estudiantes con jornadas prolongadas frente al equipo. En la conclusión número 3 se observa una distribución equilibrada entre el uso del PC, entre el uso bajo y medio del PC, del computador, lo cual sugiere que los estudiantes tienden a utilizar el computador principalmente el tiempo necesario para cumplir con sus actividades académicas sin llegar en su mayoría a niveles extremos de uso. En el punto número 3 nos pide construir por lo menos 3 tipos de gráficos de acuerdo con sus datos y las variables estadísticas. Entonces en el gráfico número 1 lo tenemos como horas de uso del computador, es el nombre del gráfico, y tenemos los datos que 0,5 horas del día lo utilizó una persona, 1 hora 5 personas, 2 horas 8 personas, 3 horas 4 personas, 4 horas 3 personas, 5 horas 7 personas, 8 horas una persona y 10 horas una persona. El gráfico número 2 lo hemos denominado como nivel de uso del computador. Recordemos que nivel bajo y medio tienen el mismo porcentaje, que viene siendo 46.7%, y en alto tenemos el 7%. Recordemos que en alto hay 2 personas que tienen ese porcentaje y los otros 2, medio y bajo, hay 14 personas y 14 personas. El gráfico número 3 es un gráfico de dispersión en el cual se relaciona el número de horas de uso del computador versus la cantidad de personas que lo usan. Por ejemplo, aquí tenemos que el 0,5 con una persona, el 1 con 5 personas, el 2 con 8, el 3 con 4, el 4 con 3 personas, el 5 con 7 y el 8 con 1 y el 10 con 1. Y esto nos genera una línea de tendencia que representa en este caso la relación de horas de uso del computador y la cantidad de personas que lo usan. Mi nombre es Robert Padilla y yo vengo a hablarles sobre el punto 4, 5 y 6. El punto 4 nos dice que obtener por lo menos una conclusión relevante a partir de cada gráfico. Entonces, una conclusión, punto 4, obtener por lo menos una conclusión relevante a partir de cada gráfico. Okay. ¿De qué podemos decir del gráfico 1? El gráfico de barras nos muestra que la mayor frecuencia de uso del computador se concentra en los valores 2 y 5. 2 y 5, lo que nos indica que la mayoría de las personas utilizan el computador por tiempos moderados. Entonces coloquemos acá la primera conclusión. Conclusión. El gráfico de barras. El gráfico de barras muestra que la mayor frecuencia de uso del computador se concentra en los valores de 2 y 5 horas.
lo que indica que la mayoría de las personas utilizan el computador por tiempos moderados. Esto permite evidenciar que el uso no es extremo en la mayoría de los casos. Vamos a la conclusión del gráfico circular. Aquí nos podemos dar cuenta, podemos observar que la mayor proporción de los datos se encuentra en el nivel de uso bajo y en el nivel de uso medio, los cuales pues, vamos a anotar. Conclusión, gráfico circular. El gráfico circular permite observar que la mayor proporción de los datos se encuentra en el nivel de uso bajo y medio, los cuales representan la mayor parte de las muestras. Esto indica que el uso del computador está equilibrado entre varias categorías y que pocos estudiantes presentan uso excesivo. Es excesivo. Pues vayamos a la conclusión del histograma. Aquí podemos ver evidencia que los datos se concentran principalmente en el intervalo de 1 a 5 horas. Vayamos. Entonces, conclusión del histograma. El histograma evidencia que los datos se encuentran principalmente en el intervalo de 1 a 5 horas. Mostrando que existe tendencia hacia valores
centrales. Esto indica que el comportamiento de la muestra no presenta una alta dispersión, sino que se agrupa en rangos específicos. Okay. Bueno, vamos a continuar con el punto 5, que nos dice: establezca por lo menos 3 sucesos. Que vamos a establezca por lo menos 3 sucesos a partir de los cuales estime partir de los cuales estime la probabilidad de ocurrencia de cada suceso. No olvide especificar el número de casos favorables y el número de casos posibles. Para cada caso. Ok, entonces, sucesos y probabilidades. Sucesos y probabilidades. Vamos a utilizar para esto la fórmula probabilidad igual. Bueno, vamos a utilizar para esto la fórmula probabilidad igual casos favorables sobre casos posibles. Vamos a empezar con el suceso 1. Suceso 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que un dato pertenezca al nivel medio? Que un dato pertenezca al nivel medio. ¿Cuál es la probabilidad de que un dato pertenezca al nivel medio? Pues nos dice aquí que 14 en el nivel medio. Entonces, casos favorables igual a 14 de 30 casos posibles. Casos posibles 30. Para esto vamos a utilizar la fórmula probabilidad
Como este es el suceso 1, vamos a utilizar la letras. Menos suceso 1 igual a letra A. 14 sobre 30 es igual a 14 entre 30 es igual a 0,46. Cero coma 46. Y esto es igual al 46%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad es del 46% de que un dato pertenezca al nivel medio. Vamos con el suceso 2. Que para esto vamos a ver cuál es la probabilidad de que se encuentre en el nivel alto. ¿Qué probabilidad que un dato esté en el nivel alto? Nivel alto, dos casos. Entonces, casos favorables igual a 2. De 30 casos posibles. Casos posibles igual a 30. Con la fórmula probabilidad de caso B igual a 2 sobre 30 igual 2, 30 igual a 0,066. Entonces esto es igual 0,066 igual a el 6%, 6,66%. Entonces la probabilidad